Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque Dios amó al mundo tanto, que sería una traducción más precisa, Dios amó al mundo tanto que envió a su Hijo, nacido en forma única, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque por gracia han sido ustedes salvos, es decir, como un regalo, para que nadie se gloríe, por gracia, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y aquí parte de lo que Dios nos regala en su palabra, entender que la salvación es un regalo, es algo dado por Dios, no es algo que podemos conseguir por nuestros medios. De tal manera que en la disposición de nuestras almas, nuestros espíritus, para los nacidos de nuevo, debemos estar concentrados en el estudio de la palabra de Dios. Y para esto debemos citar nuestros pecados. Si citamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Es decir, entregar nuestras independencias, que eso es lo que significa pecado, actuar independientemente de Dios, reconocer nuestra independencia ante Dios. Y ese es el mayor acto de humildad que puede hacer un cristiano, un nacido de nuevo, un miembro de la familia real, para que podamos tener nuestro espíritu en conexión con el Espíritu Santo y poder aprender la palabra de Dios. Así que unos breves instantes para concentrarnos en la intimidad de nuestra alma, entregando nuestras independencias a Dios y poder comenzar con la clase de hoy. Gracias a Dios Padre por esta oportunidad y este privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra, tu increíble plan, a fin de que podamos metabolizarlo y crecer espiritualmente para la honra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuando con el tema del alma, debemos diferenciar entre alma y espíritu. Por eso debe distinguirse el Espíritu Santo, el espíritu humano del Espíritu Santo. Cuando nacemos espiritualmente, cuando creemos en Cristo, en ese instante el Espíritu Santo crea un espíritu humano para cada uno de nosotros y luego tenemos la responsabilidad de hacer que ese espíritu humano crezca con información espiritual, con la precisión de la palabra de Dios. Entonces, en función de eso, debemos alimentar el espíritu diariamente con el estudio de la palabra de Dios. Y bien es cierto que estas clases se graban cada semana, cada 2 semanas, en la medida de que hay disposición. Sin embargo, aquí está la información, podemos repasarla y repetirla las veces que sea necesaria, a fin de que podamos procesarla constantemente. La percepción, inculcación, metabolización y aplicación, ese es el plan de Dios para nuestras vidas. Entonces, comenzando con el tema 2, el alma, podemos decir, el alma debe ser distinguida del espíritu humano. En el punto A dice, originalmente el hombre era tricótomo, es decir, había sido creado, Adán y Eva, con alma, cuerpo y espíritu. Al momento de la caída de Adán y Eva, en ese momento mueren espiritualmente. Y de hecho nosotros morimos espiritualmente cada vez que cometemos un pecado. Estamos siendo controlados por el espíritu o controlados por la carne. Es nuestra decisión en el momento de estar controlados por la carne, es decir, cometer algún pecado, por más pequeño que sea, inmediatamente aplicar la técnica del rebote, es decir, citar nuestros pecados en 1 Juan 1:9, y automáticamente estamos controlados por el Espíritu. En ese instante estamos llenos del Espíritu Santo. No hace falta que se sienta, porque la espiritualidad no tiene nada que ver con las emociones, no se siente. ¿Eres espiritual o no eres espiritual? Y eso va en función de qué tan concentrados estamos en citar nuestro pecado y estar llenos del Espíritu Santo y aplicar la palabra de Dios. Y por eso debemos aprovechar ese instante, y es importantísimo que citemos nuestro pecado al momento de iniciar la clase, para que podamos procesar esta información desde el Espíritu Santo con la palabra de Dios, inculcársela al espíritu humano. Entonces dice en la versión de Robert B. Thien, en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo separado de la tierra y respiró en los orificios de su nariz el aliento de vidas. Es la palabra hebrea neshama. Y neshama es una palabra plural que significa vidas.
Entonces está refiriéndose a que en el instante Dios sopló el aliento de vidas, es decir, espiritual y de alma, en Adán. Y dice, y el hombre vino a ser un alma teniendo vida. Luego en el punto B nos dice, después de la caída, el hombre nace dicótomo, teniendo solo un cuerpo y alma. Es decir, pasa a tener cuerpo y alma una vez que peca, en el caso de Adán y Eva. Cuando nosotros nacemos espiritualmente muertos, vivos biológicamente, vida de alma, pero nacemos espiritualmente muertos. Es por eso que al momento de que el niño tiene conciencia de Dios y conoce a la palabra de Dios y nace espiritualmente, es a partir de allí que tiene oportunidad de tener una relación eterna con Dios. Y es basándose obviamente en el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces dice, la versión de Robert B. Thien en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, es decir, el no creyente, el muerto espiritualmente, es dicótomo, persona psúquicos, con cuerpo y alma, pero sin espíritu. No recibe las cosas del espíritu, es decir, el fenómeno espiritual, el evangelio, la doctrina bíblica, porque para él son necedad, además no las puede comprender. Entonces me llamó muchísimo la atención sobre este versículo, que en algunas versiones de la Biblia dice el hombre animal, refiriéndose al no creyente, pero el cristiano puede ser un hombre animal o muerto espiritualmente, o un hombre natural cuando está fuera de comunión. Entonces aquí hay un interesante análisis del teólogo David Guzik, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, es decir, la palabra. La palabra griega para hombre significa natural, es psúquicos. Esta describe el materialista, quien vive como si no hubiera nada más allá de la vida física. Este es el tipo de vida común de todos los animales. El hombre natural es donde todos comenzaron la vida heredada de Adán, es decir, el que no ha creído en Cristo. El hombre natural es un hombre no regenerado, un hombre no salvo. Pero el cristiano puede vivir como un hombre natural. El cristiano puede vivir como un hombre animal, como un no creyente, cuando estamos fuera de comunión. Entonces tenemos que lidiar con el mundo material, así que no hay nada inherentemente pecaminoso en la vida natural. Dios no está disgustado cuando tú tienes que comer o dormir o trabajar, pero la vida en este nivel está sin una perspectiva espiritual. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es decir, el hombre natural, bien sea no creyente o bien sea creyente, fuera de la llenura del Espíritu Santo, está viviendo como si fuese un muerto. Es decir, estar separado de la relación con Dios. Entonces es importante, por eso, que estemos concentrados en quiénes somos y que nuestra alma no es como que no trabajemos o no tengamos una vida, digamos que como normal, sino significa que debemos estar concentrados en que nosotros somos una especie nueva. La especie nueva, ¿cuál es? Que ya tenemos espíritu. Y al tener espíritu, nosotros tenemos una relación perpetua, permanente, perfecta con Dios. Pero nosotros tenemos en la práctica que convertir eso también a nuestro diario vivir, estando en la llenura del Espíritu Santo y alimentando nuestro espíritu de información espiritual. De manera que podamos entonces estar viviendo una vida espiritual. Por eso es tan importante y hago tanto énfasis en que no debemos preocuparnos por nada, que Dios tiene el control absolutamente de todo. Porque en la medida que entendemos que somos un ser humano, un ser nuevo, es decir, tenemos espíritu y que tenemos una relación perfecta con Dios y que debemos vivir en el tercer cielo, que somos embajadores, que somos sacerdotes, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, comenzamos a darnos cuenta que nuestra vida está mucho más allá de esta vida física, que el tiempo que estamos aquí vivos es el tiempo que debemos aprovechar para enfrentarnos a las adversidades con la mejor actitud, la actitud espiritual, no digamos psicológica, sino actitud espiritual de quiénes somos realmente, para no preocuparnos por nada, para vivir en función del tercer cielo y de lo que nosotros tenemos en la eternidad, en unión perfecta con Cristo. Y eso radica en informarnos en quiénes somos, quién es nuestro Padre y qué ha hecho por nosotros y qué tiene para nosotros. Y partiendo de eso, nos daremos cuenta que no tenemos nada de qué preocuparnos. Entonces dice, continúa acá, en 1 Corintios 2:14, les vuelvo a leer esto, dice, porque el hombre natural, el no creyente, el muerto espiritualmente, dicótomo, personas psúquicos, con cuerpo y alma,
pero sin espíritu, no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, es decir, del Espíritu Santo. El fenómeno espiritual, el Evangelio, la doctrina bíblica. ¿Qué es el Evangelio? Evangelion, esa es la palabra griega que significa buenas noticias. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Cree en Cristo y serás salvo. El Señor Jesucristo murió por nosotros, nuestro hermano mayor. Dios se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz. Esas son las buenas noticias. Y que es totalmente gratis para nosotros. Por eso mucha gente dirá, pero ¿cómo es posible que este individuo, que es un débil, pecador, claro, pero lo juzgamos a partir de nuestra experiencia y de las cosas que nosotros podemos ver, pero no nos damos cuenta que somos nosotros también quienes estamos evaluando según lo que nosotros vemos? Pero lo que ve Dios no es eso, no ve nuestras actitudes, no ve nuestros pecados. Lo que ve es en nosotros, los cristianos, ve la obra de Cristo en la cruz. Ve que su Hijo muy amado, en quien tiene complacencia, se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz. Y de eso debemos estar claros, debemos estar concentrados y comprobar que efectivamente es así. Porque así como murió por los millones de homicidios cometidos por Hitler, también murió por el pecado más insignificante que cometió mi abuelita, que no rompía un plato. Sin embargo, murió por absolutamente todos los pecados. Eso es el regalo increíblemente grande de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí debe partir la confianza en el plan de Dios. Entonces, dice en Judas 1:19, estos, es decir, los no creyentes, son los que causan divisiones. Ellos son del alma, o sea, psíquicos, no teniendo un espíritu humano. En el punto C dice, el creyente, sin embargo, se dice que tiene un cuerpo, alma y espíritu. El espíritu humano es regenerado por Dios, el Espíritu Santo en la salvación. Y en el 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz los santifique, o sea, nos separa por completo, y que su espíritu y su alma y su cuerpo sean preservados, sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el punto 4, el estudio, recuerden que este es un estudio del coronel Robert B. Sing Jr., traducida por mi pastor don Armando García. Solamente el alma, no el cuerpo, es salvado en el punto de la regeneración. Porque el cuerpo se deteriora. El cuerpo no es más que el vehículo en el que se transporta nuestra alma y que estará acá durante los años que Dios crea que conveniente. Sin embargo, hacemos mucho énfasis en nuestro cuerpo, en los dolores corporales, en las enfermedades, en los malestares, y no somos conscientes muchas veces de que esto no es más un artefacto que se va a descomponer con los años, que se va a deteriorar y que no tiene ningún tipo de importancia. Por supuesto que sería mucho mejor que no tuviésemos dolores, que no padeciéramos de enfermedades, pero las enfermedades y los dolores son una increíble oportunidad para descansar en el plan de Dios. Una vez que entendemos que esto no es más que una circunstancia producto de la caída, entonces entendemos por qué hay niños que nacen con defectos congénitos, con problemas cardíacos, con una pierna, y no culpamos a Dios de ese tipo de cosas, porque eso no son más que efectos de la caída del pecado original. Pero cuando nos enfocamos en lo descompuestos y dañados y deteriorados que sea nuestro cuerpo, nos estamos olvidando de lo que realmente es importante, que es el alma y el espíritu. Y podemos ser perfectamente felices independientemente de que nuestro cuerpo está hecho un desastre. Muchas veces producto de nosotros mismos, de nuestra inconsciencia, de nuestro mal uso de este aparato. Entonces es importantísimo que entendamos esto para que no nos enfoquemos en los malestares, en las enfermedades, que esto no son más que oportunidades inmensas de poder decir, bueno, mira, tienes una enfermedad degenerativa que te va a llevar a la cama y no vas a poder levantarte, o vas a deteriorarte, o te vas a morir, y decir, gracias Padre por esta increíble oportunidad para poder aplicar doctrina y ser perfectamente feliz en medio de estas circunstancias, y enfocarnos en lo que realmente es importante. Esto no son más que, supongamos que a lo máximo logremos vivir 120 años. Eso no son nada comparado con la increíble oportunidad de crecer espiritualmente, aplicar doctrina en medio de estas circunstancias y saber que en el tercer cielo vamos a estar
compartiendo la felicidad con Dios y aprovechando la oportunidad que estamos aquí, porque este es el campo de batalla. La oportunidad la tenemos aquí para crecer espiritualmente y en el tercer cielo poder disfrutar de las condecoraciones en función de cómo hayamos aplicado doctrina mientras estamos acá. Entonces dice, solamente el alma, no el cuerpo, es salvado en el punto de la regeneración. Y hago énfasis en esto porque muchas religiones se enfocan mucho en la salud corporal como una manera de sanación, que Dios te está bendiciendo, pero resulta que eso no tiene nada que ver con estar, con ser salvo y con ser bendecido por Dios. Claro que Dios te puede curar una enfermedad, claro que Dios puede hacer énfasis y hacerte un milagro, pero ese milagro no va a ser sino en función del crecimiento espiritual y en función de cuál es el propósito de su palabra. De hecho, Cristo no hizo milagros todos los 3 años de su ministerio, ni los apóstoles. Era una forma de demostrar quién era Él. Era su tarjeta de presentación. Mire, yo soy el Mesías, yo hago milagros, pero era para llamar la atención hacia su palabra. Y también Pablo hizo milagros, pero la sanación no era más que un vehículo para utilizar, para que la gente entendiera quién era Él, que era un enviado de Dios. Pero no es el propósito. No, nosotros no debemos enfocarnos en eso, porque las bendiciones son increíblemente más grandes que todo eso, que nuestra salud física. Una enfermedad es una oportunidad para confiar en Dios, para poder decir gracias, Padre, por esta increíble oportunidad para descansar en tu plan. Puedes estar en ese instante en el que vas a ser sometido a una operación quirúrgica que en la que puedes perder la vida física. Y en ese instante puedes estar perfectamente descansando en el plan de Dios y estar feliz glorificando a Dios y decir, Padre, si este es el momento en el que debo irme contigo, gracias. Y disfrutar ese instante. O puedes morirte del miedo, ponerte nervioso, estresarte y perder la oportunidad de pasar esa prueba con éxito. De eso se trata. La lucha es en nuestra alma. La oportunidad está en nuestra alma de poder disfrutar del plan de Dios. Pero eso va a ser en función de la cantidad de doctrina que tengamos, de la cantidad de doctrina en la que hayamos aplicado. Ese es el plan de Dios. Él quiere que nosotros tengamos y disfrutemos de la misma felicidad que Él. Compartir la felicidad de Dios. De eso se trata. Y poder entonces estar en medio de las peores circunstancias y estar relajado. Bien, dice, solamente el alma, no el cuerpo, es salvado en el punto de regeneración. Y tenemos las escrituras, la Nueva Biblia de las Américas en Salmo 19:7 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. En Salmos 22, el Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en él se refugian. En Marcos 8:36-37, en la versión del coronel Robert Bicin, Marcos 8:36 dice, pues, ¿qué ganancia tiene una persona si gana el mundo entero y pierde su alma? En 8:37 nos dice, ¿qué dará una persona en rescate por su alma? Y en 1 de Pedro 1:9, en la Biblia de las Américas, dice, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. En la versión de Nueva Biblia de las Américas, en Hechos 10:39, nos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Bien, el punto B nos dice, por lo tanto, no hay sanación en la expiación. El cuerpo no se salva porque la naturaleza del pecado reside allí. En la eternidad, al alma se le da un cuerpo perfecto sin una naturaleza del pecado o cualquier bien humano. De hecho, una vez que nosotros dejemos el cuerpo, vamos a tener un cuerpo de resurrección interino. Interino porque hasta el momento digamos que del Armagedón y donde ya venga la resurrección perpetua, así tendremos un cuerpo de resurrección permanente, ¿no? El tener un alma, un espíritu humano y un cuerpo de resurrección es estrictamente una cuestión de gracia, es decir, un regalo. Todo aquí se enmarca en el regalo, en la gracia. Todo es por regalo, un regalo divino. No depende de nosotros, depende de lo que Dios haga por nosotros. Nosotros lo que tenemos es el privilegio de disfrutar de todo eso.
y participar del plan de Dios en la medida que nos concentremos en el estudio y en el crecimiento espiritual. Aquellos en la eternidad que glorifiquen a Dios serán aquellos que tuvieron la máxima doctrina bíblica en el alma durante el tiempo. Solo el alma, no el cuerpo, fue hecha a imagen de Dios. En Génesis 1, 26, 27, y nos dice, y dijo Dios en el 1.26, Dios Elohim, por cierto, Elohim es un plural, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y en el 1.27 dice, Dios Hijo, su majestad Jesucristo, creó al hombre a su propia imagen, en la imagen de Dios. Él lo creó, hombre y mujer. Él los creó. Y es Cristo, porque Cristo es el que ejecuta el plan. Dios Padre es quien lo diseña, Dios Hijo lo ejecuta, y Dios Espíritu Santo, que está en acción perfectamente en este momento, en la edad de la iglesia, es quien comunica el mensaje. Bien, en el Génesis 2.7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo separado de la tierra y respiró en los orificios de su nariz el aliento de vidas, del alma y de espíritu. Y el hombre vino a ser un alma teniendo vida. Dios no es material, sino espiritual. No debemos olvidar que Dios es un espíritu. Entonces, el alma, en el punto 7 de este estudio, el alma es la área de los peores pecados, que son los pecados de actitud mental. Dice Job 21:25, mientras otro muere con alma amargada y sin haber probado nada bueno. En Zacarías 11:8 dice, destruí a los 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó con ellos y su alma también se cansó de mí. El contenido del alma se ve cuando una persona habla. Lo que en realidad eres solamente es revelado cuando hablas. Claro, hay que ser muy consciente de que lo que pronuncias, las palabras que pronuncias, las cosas que dices, es el reflejo de lo que estás pensando. Y cuando se refiere al corazón, es justamente cardía, la palabra griega cardía, se está refiriendo a la mente, porque de allí es donde se originan los pensamientos, y nuestros pecados se originan justamente allí, en la mente. Entonces, los pecados de la lengua revelan pecados de actitud mental. Si eres culpable, arrogante, amargado o lleno de venganza, tú hablarás de cierta manera que revela el contenido de tu alma. Por lo tanto, el alma patrocina todos los pecados abiertos y pecados de la lengua. En el punto 8 dice, el alma se convierte en el asiento de la miseria debido al tejido cicatrizal del alma. ¿Se acuerdan que mencionaba que el tejido cicatrizal es aquel callo que formamos una vez que hemos percibido durante mucho tiempo inmundicia, información falsa, y la hemos hecho como propia, a fin de que cuando intente ingresar información espiritual, rechazamos la palabra de Dios? Y cuando en la Biblia nos menciona que son enemigos de la cruz de Cristo, se está refiriendo a aquellos cristianos, o no creyentes también, que de alguna forma rechazan la palabra de Dios. Y podemos ver a muchos cristianos actuando de esa forma, como no creyentes, cuando precisamente tú les dices que la salvación no se pierde y buscan algún tipo de excusa y recoveco para negarlo. Como si con algún pecado, grande o pequeño, que para Dios no existe tal cosa como un pecado grande o pequeño, somos nosotros los que lo consideramos así, considerando que pudiendo cometer algún tipo de pecado pueden anular la obra de Cristo en la cruz. Entonces es no entender el sacrificio inmenso, infinito, que la persona única del universo se venga a ser hombre para poder recibir toda la inmundicia de la humanidad pasada, presente y futura como sustituto nuestro en la cruz, y creer que con tu pecadito vas a anular eso. Eso es una arrogancia, una soberbia muy grande, creer que se puede anular la obra de Cristo en la cruz y decir, no, pero que yo soy incapaz de cometer el pecado que comete fulanito de tal. Pero estás juzgando, ya ahí estás mal. Aquí nadie se salva, aquí todos somos pecadores. Y eso es lo grande de todo esto, que tenemos la infinita posibilidad de reconocer nuestro pecado ante Dios y volver a estar blancos como la nieve, citar nuestro pecado y estar allí en comunión con nuestro Espíritu, con Dios Espíritu Santo y con nuestro Padre, y estar de nuevo en el carril, concentrándonos en lo que realmente importa. Bien, entonces dice, mi alma también está muy angustiada. Y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo?
Nos dice en Salmo 6.3. En el Salmo 106.15 dice, Él les concedió lo que pedían, pero envió una plaga mortal sobre ellos. En Salmos 119.25 dice, postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Es decir, citar los pecados. En Salmo 119.28 dice, de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Y dice en Salmo 119.81, mi alma desfallece por tu salvación. En tu palabra espero. El alma, en el punto 9, dice, el alma es el área para todas las capacidades, buenas o malas. Nosotros tenemos la abolición, o también se le llama libre albedrío, la voluntad de ser positivos o negativos, rechazar o aceptar. De eso se trata, de lo increíble que es la libertad que tenemos. De ahí es que nosotros somos realmente hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos soberanos, libres de decidir que si aceptamos o rechazamos. Dios nos respeta absolutamente. Es lo único en lo que Dios no puede intervenir, en nuestra libre voluntad. Entonces nos dice aquí, dentro de la dinasfera divina, es decir, cuando hablo de dinasfera divina es esfera de poder divino. El creyente maduro tiene la máxima capacidad para la vida, el amor y la felicidad. Nosotros tenemos poder, y ese poder radica en la utilización de los recursos divinos. Y en el punto B del punto 9 nos dice, dentro del sistema cósmico, el reversionista tiene la máxima capacidad para el pecado, el bien humano, la maldad y la miseria autoinducida. Una cosa es el bien espiritual y otra cosa es el bien humano. Y ese bien humano es aquel que nosotros creemos que puede agradar a Dios. ¿Okay? Cuando hacemos alguna obra fuera del Espíritu Santo y creemos que con eso agradamos a Dios. Y dice en 1 de Samuel 18.1, y aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada al alma de David, y Jonatán lo amó como a sí mismo. Primera de Pedro 1.22, siendo que ustedes han estado en obediencia a la verdad, es decir, a la doctrina bíblica, han estado purificando sus almas de un amor fraternal no fingido de los hermanos. Ámense los unos a los otros fervientemente y con corazón puro. Y amar al prójimo como a ti mismo no significa abrazar hipócritamente a alguna persona que te caiga mal. Significa no tener pecados de actitud mental contra esa persona. Hay casos de otros miembros de la familia real o género de la raza humana, es decir, no creyente, que puede ser totalmente detestable, desagradable. Entonces no significa ir a abrazarlo hipócritamente. Abracen a su hermano que está a la derecha y díganle que lo aman, y de pronto el tipo tiene mal aliento o te cae mal simplemente. No significa ir a actuar hipócritamente. Significa no tener pecados de actitud mental, no odiar a tu hermano, no envidiarlo, no juzgarlo. De eso se trata. Aunque la persona pueda ser muy desagradable, y mantenerlo a distancia para evitar precisamente tener problemas con esa persona. Pero significa no tener pecados de actitud mental contra ella. Por eso dice amor fraternal no fingido. Y nos dice en el punto 10 de esta doctrina del alma, en la muerte física el alma se aparta del cuerpo. Nos lo dice en Job 27.8. Dice, porque ¿cuál es la esperanza del impío cuando es cortado, cuando Dios reclama su alma? En Salmos 16.10, pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora continuamos teniendo, en 2 Corintios 5.8, ahora continuamos teniendo confianza y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y estar en casa, cara a cara con el Señor. Entonces es de suma importancia que nos enfoquemos que nosotros somos el alma, no somos el cuerpo, y que es una oportunidad inmensa la que tenemos de poder cultivar nuestra alma y nuestro espíritu en función del crecimiento espiritual, del conocimiento de la palabra de Dios, para que podamos crecer
espiritualmente, a fin de que conozcamos el plan, a fin de que podamos vivir estos años que tengamos acá en la tierra, a fin de que podamos, al momento de separarnos, tener las condecoraciones. Y no porque querramos ambicionar las condecoraciones, sino porque deseamos disfrutar de ese maravilloso privilegio que es ser feliz en medio de las increíbles circunstancias. Por eso es importante que alimentemos nuestro espíritu y nuestra alma de información real, verdadera, precisa de la palabra de Dios, para que nosotros podamos disfrutar de este viaje terrible que es estar vivos. Y digo viaje terrible porque hay una inmensa cantidad de adversidades que debemos tener las herramientas para poder enfrentarlo y hacer que todo lo que pueda parecer maldición se convierta en bendición. Y solamente haciendo uso de los recursos divinos en la conjunción perfecta de nuestro alma y nuestro espíritu con el Espíritu Santo, y podamos percibir esta información espiritual y podamos fortalecernos para disfrutar del viaje que significa estar aquí en este cuerpo durante los años que Dios permita que estemos, y enfrentar la muerte con gallardía, con valentía, disfrutando de cada instante, porque sabremos que estaremos en el tercer cielo cara a cara con nuestro Señor. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Dios Padre, por esta oportunidad, este maravilloso privilegio de poder estudiar tu maravilloso y hermoso plan. Te pedimos que vengas a hacer claras estas palabras a fin de que podamos metabolizarlas para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Él. Amén.